Buenas noches, Dios los bendiga. Hoy estamos acá de nuevo en nuestra sección de bibliocápsulas y hemos venido hablando un poquito acerca de los evangelios y cómo cada evangelio presenta a Jesús. Entonces en esta noche queremos hablar del evangelio de Marcos y no sé si recuerdan, pero que Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios, ¿sí? Entonces vamos a hacer un recorrido a través del evangelio de Marcos. La palabra evangelio aparece 12 veces en los 4 evangelios, pero en el evangelio de Marcos de esas 12 veces aparece 8 veces. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios ha sido el portador de esas buenas noticias. Y vemos cómo Marcos hace esa referencia y ese énfasis en servir. Bueno, en Marcos también vemos 20 milagros que se relatan detalladamente durante todo el Evangelio. Y hoy vamos a conocer un poco más acerca de esa obra del siervo en el Evangelio de Marcos. Empezamos desde el capítulo 1, vemos la preparación del siervo. Y vemos esa preparación como cuando Juan el evangelista prepara el camino, Juan el Bautista prepara el camino para la llegada de nuestro Redentor, del siervo de Dios. ¿Sí? Y vemos cómo también Jesús recibe esa preparación a través del bautismo, a través del Espíritu Santo, de ese llamamiento divino, y en ese primer capítulo vemos la prueba, esa prueba que fue esa preparación para empezar su ministerio como el siervo de Dios. Luego vamos a ver la obra del siervo desde el capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 8, versículo 30. Durante todos estos capítulos vemos a Jesús en acción. El siervo de Dios está obrando, está trabajando y haciendo la obra. Y en medio de esto vemos el llamado de los discípulos cuando Jesús empieza a atraer a sus discípulos para prepararlos para servir. Vemos milagros, vemos hablando algo muy especial y es el propósito del sábado o el día de reposo. Y en esta parte hay algo importante y es cómo Jesús le da el verdadero significado al día de reposo. Ese verdadero significado nos habla de que ese día fue hecho para ayudar a los demás, es apropiado para el día de reposo. O sea, el propósito del día de reposo es ayudar a los demás. Y vemos también allí a ese siervo en oración y a ese siervo que perdona pecados. Así que vemos cómo el siervo de Dios está obrando y está en acción. Luego vemos al siervo rechazado. Y así vamos a ir recorriendo Marcos desde el capítulo 8, versículo 31 hasta el 15, 47. Vemos cómo el pecado más grande en todos los tiempos es que la humanidad ha rechazado a Cristo. Y no solamente en los tiempos de Cristo, sino hoy en día vemos cómo rechazamos a Jesús. Y así como en ese tiempo la gente rechazaba, también tomó una decisión y fue llevarlo a la cruz. Nosotros en este tiempo, ¿qué decisión estamos tomando? ¿Estamos recibiendo a Jesús en nuestras vidas o lo estamos rechazando? Ahí les dejo esa inquietud, porque vemos cómo en el Evangelio de Marcos los escribas, los sacerdotes, los fariseos, los herodianos, saduceos, todos buscaban hacer caer a Jesús, lo estaban rechazando y no descansaron hasta llevarlo a la cruz. ¿Por qué? Porque sus corazones no estaban dispuestos para recibir al siervo de Dios en sus vidas. Por eso terminó Jesús cumpliendo igual el propósito por el cual fue traído a este lugar, y fue ir a la cruz para morir por nosotros. Pero finalmente en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, vemos al siervo exaltado. Y vemos el siervo que nos muestra, no como Mateo, porque en Mateo vemos al rey con autoridad, con poder, que es también Jesús, pero Marcos le da una intención de servicio. Y vemos a ese Cristo que resucita, que vence la muerte y el pecado para traernos vida y salvación, pero que nos dice: les dejo una tarea. O sea, Él nos fue ejemplo para servir y nos dice: ahora ustedes son llamados a servir, sigan mi ejemplo. Y quiero leerles por último, un versículo clave del Evangelio de Marcos, donde nos da la intención de Marcos al escribir su Evangelio, y es Marcos capítulo 10, versículo 45. Nos está enseñando
la clave del plan de Dios y dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos el propósito de Marcos en su evangelio. Ahora nosotros, Jesús nos está diciendo: como yo vine a traer vida a este mundo, pero vine fue a servirles, a mostrarles el ejemplo, ahora ustedes, como lo dice en el capítulo 16, sigan mi ejemplo, vayan y hagan discípulos. Y dice que vamos a hacer obras poderosas porque vamos a servir, a ver milagros, a ver cómo otros también se levantan para hacer la tarea. Entonces nosotros ahora estamos llamados a seguir el modelo de Jesús, de servir. Así como Él nos dejó un modelo, nosotros tenemos que ir a servir. Y nuestro llamado es ir a servir a las otras personas y mostrar cómo Jesús no solamente nos ha enseñado, sino que va con nosotros y a través de nosotros podemos servir a otros y mostrar a Cristo en nuestras vidas. Dios los bendiga y espero que hayan aprendido un poquito acerca del Evangelio de Marcos y en este recorrido cómo Marcos presentó a Jesús como el siervo de Dios. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.